los ecuatorianos nos vemos llamados a un nuevo proceso electoral donde hay 4 preguntas. La primera, que tiene relación al tema de las bases militares, ¿sí? Mucha gente dice, ¿para qué bases militares? Ya tuvimos, no hubo... Bueno, eso es, mejor dicho, la narrativa que se vende. Pero lo que sí es cierto es que en el tiempo de la base de Manta, de este acuerdo bilateral entre Washington y Quito, que fue firmado en 1999 de la mano de Yamil Maguad y Bill Clinton, ¿sí? Nadie puede desmerecer o tapar el sol con un dedo, decir que no nos ayudó o no nos fortaleció desde el punto de vista de seguridad, porque sí lo hizo, ¿sí? Si nos ponemos a analizar, estimado Eduardo, los porcentajes de violencia o muertes no justificadas desde la salida de la base de Manta hacia atrás, pues no hay ni punto de comparación. Miren, también eran otros tiempos. También. Eran otros tiempos, pero también es cierto que a partir de septiembre del año 2009, que debió haber sido nuevamente ratificado este acuerdo, comenzó de una manera inexplicable, ¿sí? Porque así fue, a elevarse las muertes violentas. El gobierno de ese entonces de Correa, para poder maquillar estas cifras y vender la idea de que el Ecuador era el país más seguro de la región, inventó un subregistro, ¿sí? Este estudio lo da Arduino Tomasi, un catedrático universitario de los Estados Unidos, ¿sí? Que analiza el caso ecuatoriano y da muestras de que a partir del 2009 en adelante se crea un subregistro de muertes no justificadas. Las muertes violentas comienzan a bajar, pero comienzan a subir las muertes no justificadas, ¿ya? Entonces obviamente tenían la narrativa de decir, miren cómo ha bajado la peligrosidad en el país, las muertes violentas están cayendo, pero nunca nos dijeron que las muertes no justificadas comenzaron a elevarse. Mire lo caótico y lo peligroso de esto, es que Correa metió 7,000 muertos bajo el tapete. 7,000 muertes no justificadas o de causas extrañas, digamos así, pero no llamadas violentas. Entonces, si obviamente en muertes violentas no se suman los muertos, pero se mete en otros lados las muertes no justificadas, obviamente la gente... Exacto, se camuflaron 7,000 muertos. Y lo más extraño, sí, en el estudio y lo más revelador de lo que hace Arduino Tomasi es que estas muertes se dan en todos los caminos o las vías o las provincias donde el problema con las bandas y la criminalidad pues está a flor de piel, como se dice vulgarmente. Entonces es imposible no darnos cuenta que estos acuerdos bajo la mesa que manejó el gobierno de Correa en su momento, ¿sí? Porque ojo, uno de las decisiones para que las FARC en ese entonces y Raúl Reyes, que era una de las cabecillas de esta agrupación, puedan aportar con $500,000 a la campaña de Correa, era que no, claro, y no es solamente, dice el video, en el bombardeo a Angostura, Fiscalía colombiana recabó toda esa información y fue presentada, ¿sí? O sea, no es que es invento de Juan Carlos Arzosa, sí, es información que está totalmente verificable. Y decía ahí claramente que uno de los acuerdos para que las FARC apoya la campaña de Correa en ese entonces era que el acuerdo que tenía que haber sido ratificado en el 2009 no se lo haga. Entonces le dijeron chao a los gringos y les abrieron las puertas a los narcos, ¿sí? De ahí se dieron un montón de cosas irregulares, como por ejemplo darle personería jurídica a las bandas criminales. Se sentaban, comían juntos, pusieron asambleístas en la Asamblea Nacional como el señor Latinquín de Ronnie Aliaga, que penosamente para el país en algunas ocasiones tuvo que presidir la Asamblea Nacional. Se da cuenta, un pandillero, un criminal haciendo leyes para la gente. Entonces, quien diga que no existió ese matrimonio entre el gobierno de Correa y las bandas criminales en el país es porque no quiere ver. Mientras que en el tiempo de la base de Manta esto no se podía dar, porque sea lo que sea era una barrera de entrada de estos grupos criminales. Entonces, bueno, pues yo creo, ¿sí?, que es importante que los acuerdos internacionales para luchar contra un enemigo común y regional, ¿sí?, se den mediante acuerdos internacionales para la lucha contra el crimen organizado.
Uno de estos factores es el hecho de que se permita, ¿sí?, una instalación de una base militar en el país. De cualquier país, obviamente esperemos, ¿sí?, porque usted sabe que también hay un riesgo en esto, porque no sabemos de aquí a cuántos años tengamos la mala suerte de que otra vez los criminales de la RC vuelvan a asumir el poder, porque la política es así, es un péndulo, que un día está a la derecha o un día está a la izquierda, y no vaya a ser que obviamente haya el riesgo de que quieran poner una base militar rusa o de Corea del Norte o cosas así. Claro. Doctor, y para ir entre los otros temas, las otras dos preguntas que tienen que ver, reducción de asambleístas y el tema de financiamiento permanente a los partidos políticos. A ver, yo siempre he creído que es necesario reducir la Asamblea Nacional, pero con el mismo tema de la representatividad que sea uniforme para todo el país. ¿Con requisitos que tengan que cumplir los candidatos asambleístas? Vea, acá vamos pino a pino, como se dice. Verá, se piensa que la nueva asamblea, en el caso de que pase, tendría que tener 80 asambleístas. Uno por provincia y otro adicional por cada 400.000 habitantes. Lo que generaría esto simplemente sería una reducción desde el punto de vista económico, pero no quiere decir que exista una calidad en el tipo de asambleístas que vayan a llegar, ¿sí? Yo considero que ahí también se debería mejorar en el sentido de que las provincias que tienen una menor porcentaje de representatividad, en este caso nuestra provincia, Zamora, Morona, Santiago y demás, que estamos hablando que la nuestra va a tener 2, Zamora va a tener 1 y así, mientras que las provincias grandes van a mantener esa hegemonía, ¿sí? Entonces las decisiones a la larga se van a enfocar a esos lugares y no a su generalidad. Más bien, como todavía esto es un proceso y se puede dar, yo me gustaría que se presente un proyecto más relacionado al hecho de que exista un contrapeso o una equidad desde el punto de vista de territorialidad, ¿sí? Que obviamente Guayas, Pichincha tienen mayor cantidad de población y por ende tienen que tener mayor cantidad de representatividad, pero también las provincias fronterizas necesitan también tener una voz fuerte y eso se genera prácticamente equilibrando en una balanza el porcentaje de representación. Se debería hacer un estudio y ver cuál sería la mejor forma de tener una asamblea un poco más equilibrada. ¿Que es interesante el hecho de la reducción? Sí, porque el país va a ahorrar un montón de dinero, un montón de vagos que tenemos ahí, también es cierto, con escasas excepciones. Y desde el otro punto de vista que usted bien me acaba de mencionar, yo considero que la nueva Asamblea Nacional, ¿sí?, en el caso de que ya se acepte el hecho de una nueva constituyente, el legislativo debería ser dividido en 2. Bicameral, Cámara Alta y Cámara Baja. ¿Por qué? En la Cámara Baja podría ir hasta el dibujante, ¿sí? Ya. O el prontuariado que tenemos como asambleísta aquí en Loja. Y ahí no se vulnera derechos de participación. ¿Ya? No, ya. Pero en la Cámara Alta deberían haber requisitos mínimos como el tema de la elección de un presidente. Una edad mínima de 35 años, un título profesional, no necesariamente abogado, porque la Asamblea y el Senado se debe conformar por todo el pueblo, ¿sí? Con una hoja de vida intachable, obviamente. Entonces, no digo que esto es una garantía, pero obviamente va a reducir la incertidumbre que tenemos respecto a nuestros representantes. Entonces, en el caso no consentido que vuelva a pasar el día del bizcocho en la Cámara de Representantes, el Senado tiene la oportunidad de vetar automáticamente. Y el mismo tema se hace desde el punto de vista legislativo de leyes que realmente vayan a suplir o a cubrir las necesidades de un país. Entonces, si la Cámara Baja o la Cámara de Representantes o Congreso, como se llama normalmente, ¿sí?, presenta un proyecto que tiene una cantidad de falencias, el Senado puede mejorar, ¿sí?, y obviamente presentarle al país algo que cumpla o que en algo reduzca las grandes necesidades del pueblo del Ecuador. Y ahora el tema de suprimir ese financiamiento a los partidos políticos, doctor. A ver, es que hay dos cosas, Eduardito. Hay dos tipos de aportes del Estado respecto a los partidos políticos. El uno es el financiamiento, claro, ¿sí?, y el otro es el pago por publicidad. Ya. Ese no se topa. Ese no se va a topar. Ya. Pero hay una cosa cierta y también hay una realidad latente. ¿Quién va a mantener esos partidos? Y aparte de eso,
con la economía ilegal que hay en el país, ¿quién podría sostener a esos partidos? Entonces no vaya a ser que el remedio nos salga peor que la enfermedad y a la larga muchos partidos se vayan a sostener con dineros ilegales, ¿ya? Como no tienen ya el soporte gubernamental, puedan abrir las puertas a aportes de dineros ilícitos. Eso también no deja de ser un riesgo. Y hay otra cosa, también es falla de los partidos políticos, porque los partidos políticos lo que han hecho en estos últimos años, en estas últimas décadas, es que no ha habido pues una formación a sus bases. Muchos de esos dineros han sido utilizados hasta para cirugías plásticas, sí. Casos patéticos del partido Sociedad Patriótica y algunos otros partidos más. ¿Sí? Se estaba poniendo ahora, claro, ya. Entonces, mire, cosas así hacen que obviamente se tomen decisiones radicales, que pueden que sean positivas, como al mismo tiempo, no. O sea, yo también soy realista en algo. ¿Sería un arma de doble filo esa? Podría ser un arma de, como que podría mejorar la situación de los partidos, o a su vez ser todo lo contrario. ¿Por qué la gente debería apoyar tal o cual tendencia, sobre todo en lo que es ir a una nueva constitución? Hay preocupación en la gente sobre el tema laboral y también económico también. ¿Qué les puede decir? A ver, desde el punto de vista económico, el artículo 313 habla que el Estado es el único que maneja el monopolio de los sectores estratégicos. ¿Sí? Así es clarísimo. Obviamente, en esta Constitución. Entonces, ¿qué hace eso? Que no permita la inversión extranjera. Mire, el Ecuador es el país de la región con el más bajo índice de inversión extranjera. Creo que son 200 millones en este año. Mientras que Colombia y Perú se pelean entre 10.000 y 12.000 millones. Entonces no hay ni punto de comparación. Pero exacto, porque hay un candado constitucional que no permite que el sector privado venga e invierta en el país. Y no solamente mucha gente vienen a meter plata así, pero esa inversión de dinero genera empleos, pues. Claro, lógicamente, sí. Porque es el sector privado. Claro, es el sector privado. Miren, les invito a que vean las estadísticas del mismo INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que dice lo siguiente: de cada 10 empleos nuevos, solo 1 se hace en el sector público, los 9 restantes en el sector privado. Entonces, ¿cómo le cerramos la puerta al sector privado con la Constitución que tenemos? Más bien hay que abrir ese candado, permitir que el sector privado invierta, porque eso genera bienestar, eso genera empleo, eso genera desarrollo. ¿Ya? Entonces, cuando se manejan o cuando se han manejado constituciones como la que tenemos, que solo se plasmó ahí un plan de gobierno, más no un pacto social. El pacto social es un acuerdo de todos, no solamente de un grupo. Por eso yo también espero que esta constitución no sea una constitución de color morado, sino una constitución de todos los colores, del morado, del azul, del verde, del amarillo, del blanco, amarillo, azul y rojo, de todos los colores, porque todos tenemos, y ojo, el presidente tiene que ser claro, él estará, en el mejor de los casos, con un proceso de reelección, otros 4 años más, ¿sí? Entonces, ¿qué constitución le vamos a dejar al siguiente? No para que haga lo que quiera, sino que haga las cosas que el país necesita. Y en el ámbito laboral, porque muchos de los que al menos todavía la tesis del nuevo doctor están indicando de que se perderían conquistas laborales, que se perderían 13º, 14º sueldo. No, eso es falso. Son derechos que nunca deben ser regresivos, ¿no? A ver, aquí también hay una cosa cierta. Ya. Por el tema de la no regresión de derechos, tenemos muchas cosas que no son acordes. Mire, si en este nuevo proyecto de una nueva constitución se hubiese puesto que los asambleístas constituyentes tienen que tener como mínimo los requisitos que conversamos a unos momentos, ni siquiera la Corte Constitucional hubiese pasado, ¿ya? Con el tema de la regresión de derechos. Ya tenemos que también cambiarnos ese chip. Es necesario cambios estructurales. Mire, yo le pregunto si mucha gente que ha migrado, no creo que haya migrado a Cuba, a Venezuela, a buscar mejores días, donde está ahí la pepa del socialismo, sino que van a países industrializados, donde pueden tener hasta 3 trabajos. Los Estados Unidos, la Unión Europea. Claro. Entonces, a ver,
Yo creo, sí, y lo he dicho varias veces, el Código de Trabajo actual es un código caduco, es de 1938. ¿Qué quiero decir con esto? Que los legisladores que promulgaron ese texto legal, todos están muertos. Entonces, los muertos legislan para los vivos. Entonces, lo que tenemos que hacer, ese código, ¿sí? Y la gente que está en ese código no debería preocuparse, que se mantenga en el tiempo, que se modernice algunas cosas, pero que se cree legislación adicional. ¿Para cuántos? 5 millones que están en el desempleo. Porque ese código solo blinda a 3 millones, pero la masa laboral en el país, la población económicamente activa en el país, la PEA, son 8 millones y pico. Entonces, solo nos enfocamos en los 3 que tienen trabajo y los otros que se jodan, no creo. ¿No es cierto? Entonces hay que abrirnos, y una de las cosas importantísimas, quitemos ese bloqueo constitucional, que solo el Estado es el único que puede manejar los sectores estratégicos. Mire lo que pasó con la energía hace 1 año y pico. Estábamos en apagones. En apagones, ¿por qué? Porque el sector privado no podía invertir ahí. A esta fecha estamos. Claro, no podía invertir. No podía invertir porque la Constitución no les permite invertir. Mientras que los colombianos y los peruanos vendían electricidad sin problema. ¿Por qué? Porque ahí también el sector privado puede generar, ¿sí? Vea, por ejemplo, en Colombia, si no me equivoco, el sector privado puede generar y le vende al mismo sector público y él a su vez distribuye, el ámbito de la distribución. Pero acá no pasaba eso. Nos tocaba ver de dónde sacábamos para tener menos horas de los recortes que existieron.